Bueno, nosotros somos el grupo 4 y vamos a hablar de la aplicación de la inteligencia artificial en la enfermedad de Alzheimer. Primero vamos a hablar un poco de la inteligencia artificial. Está dentro del campo de la ciencia y se relaciona con la creación de computadoras y máquinas que puedan razonar, aprender y actuar de la misma manera en que lo haría un humano, y es muy útil para analizar grandes escalas de datos que exceden a la capacidad del humano. Para lo que nosotros vamos a hablar, tenemos sobre el aprendizaje automático y el aprendizaje profundo. El aprendizaje automático es un subconjunto de la inteligencia artificial que permite que un sistema aprenda y mejore de forma autónoma a medida que se le agregan datos, y los algoritmos de aprendizaje automático puedan reconocer patrones y a partir de esto predecir resultados. Y el aprendizaje profundo es un subconjunto del aprendizaje automático que utiliza redes neuronales artificiales que están formadas por nodos computacionales y que están basadas en el funcionamiento del cerebro humano y se utilizan también para el análisis de datos. Bueno, antes que nada vamos a hablar sobre la enfermedad de Alzheimer, que es una enfermedad neurodegenerativa que representa una de las formas más comunes de la demencia. Es una enfermedad progresiva que afecta lentamente las funciones cerebrales con el siguiente deterioro de la calidad de vida. Inicia con un desgaste cognitivo leve que afecta la memoria o el pensamiento y luego evoluciona a demencia. Actualmente no existe cura para la enfermedad de Alzheimer y se lograron tratamientos farmacológicos y no farmacológicos que enlentecen la progresión de la misma. Por esto mismo es importante un diagnóstico temprano para mejorar la eficacia del tratamiento actual. Bueno, nuestra investigación entonces, tomando como premisa esto de la inteligencia artificial y la enfermedad de Alzheimer, se busca como objetivo evaluar qué tan factible sería poder realizar nosotros un diagnóstico en un estadio preclínico de la enfermedad de hasta al menos 10 años antes, para nosotros poder realizar algún software o alguna aplicación online que sea de uso médico, clínico, para poder diagnosticar a estos pacientes y con ello poder obviamente realizar todas las medidas preventivas adecuadas para enlentecer aún más la progresión de esta enfermedad, dado que todavía no tiene cura. Para ello usamos como metodología el estudio y análisis sistemático de los diferentes artículos científicos que se encuentran hoy en día subidos a la nube, a internet, para ver en qué situación actual se encuentra la investigación y poder evaluar cuáles serían las limitaciones y cuáles serían las posibles investigaciones futuras a realizar y poder aplicar todo esto. Para ello, bueno, artículos científicos que hablan obviamente de lo que es la inteligencia artificial en el uso del diagnóstico precoz o para evaluar los estadios clínicos mediante la evaluación de diferentes factores. Uno de esos factores serían, bueno, en un primer momento el estudio por imágenes, que se utiliza también para el diagnóstico de la enfermedad, que bueno, los más importantes que podríamos llegar a utilizar para evaluar estos datos en un estadio preclínico obviamente serían la tomografía por emisión de positrones, que es lo que se conoce como PET, y la resonancia magnética nuclear, y los estudios multimodales, que sería una combinación de los datos que nos dan en simultáneo estos dos estudios. Para la PET, lo importante para la detección del Alzheimer es dos proteínas, que son la proteína beta amiloide y la proteína tau, que van a tener un patrón. Esta imagen está a modo de concepto porque eran muchas imágenes y bueno. La proteína beta amiloide y la proteína tau se van a localizar en un patrón característico, digamos, en los pacientes que tienen enfermedad de Alzheimer ya en un estadio clínico y en deterioro cognitivo leve, que sería como un estadio inicial. Numerosos estudios hablan de esto y de la similitud que tienen los pacientes en estadios iniciales con los estadios más avanzados. Y bueno, obviamente evaluar
pacientes que todavía no presentan deterioro cognitivo leve, no hay muchos estudios de eso, por lo tanto se podría ahondar en futuras investigaciones para realizar este software. En cuanto a la resonancia magnética, perdón, me faltó lo del hipometabolismo de la glucosa, también es otro factor importante que se detectó, que bueno, los pacientes con enfermedad de Alzheimer y deterioro cognitivo leve tienen un patrón similar en cuanto a el hipometabolismo de la glucosa a nivel cerebral, mientras que pacientes de la misma edad sin enfermedades no presentaban este patrón. Por lo tanto, bueno, es a estudiar también. En la resonancia, la importancia está en lo que se observa a nivel de la atrofia cerebral. Y los estudios multimodales se encargaron de analizar estos patrones tanto de proteínas como de atrofia en un momento exacto del paciente de distintos estadios clínicos. Bueno, entonces todo esto cobra importancia ya que con solo este factor, que es el estudio por imágenes, se puede tratar de realizar todo el estadio preclínico del paciente. Y por eso sumamos a otros factores también que ya van a hablar mis compañeros. Bueno, se han realizado estudios sobre biomarcadores que hallamos en sangre, que son los mismos que estudiamos mediante los métodos por imágenes, que es la proteína tau y la beta-amiloide, que se hallan en sangre y se pueden relacionar directamente con los depósitos cerebrales. Y en el caso de la proteína tau, que tenemos dos tipos, la 181 y la 217, también se pueden relacionar con la atrofia cerebral y nos puede permitir anticipar la progresión de la enfermedad. Pero en el caso de la proteína tau, su estudio en sangre es mucho más eficaz en pacientes que ya tienen deterioro cognitivo leve, pero en los estudios se ha demostrado que esto varía mucho de paciente en paciente. En cuanto al beta-amiloide, también se detecta en sangre, pero por sí solo no es tan significativo. En general se combina con otros factores al estudiarlo, como la edad, el genotipo de lipoproteína ApoE y pruebas cognitivas. También existe otro biomarcador, que es el neurofilamento ligero, que es un marcador de daño axonal y de neurodegeneración. Y todos estos se estudian en conjunto mediante los modelos predictivos. Estos son herramientas estadísticas o computacionales que utilizan la inteligencia artificial para el análisis de todos estos datos. Las variables que se incluyen son los biomarcadores, estudios por imágenes y otros estudios de los que van a hablar mis compañeros, como los test cognitivos y estudios de factores genéticos. Y básicamente estos modelos se pueden aplicar en la práctica clínica para estudiar estos pacientes y hacer un seguimiento de su progresión. Y a medida que se van desarrollando nuevos estudios de biomarcadores por imágenes, se van complejizando estos modelos y se van volviendo cada vez más eficaces y más precisos a la hora de predecir la progresión de estos pacientes. Bueno, en cuanto a los test neurocognitivos, encontramos dos estudios importantes, uno sobre la batería cognitiva del consenso Matrix, que es una batería de evaluación cognitiva que se estandarizó en Estados Unidos, después también la adoptó España y Japón, que se emplean para investigar diagnósticos de esquizofrenia y trastornos bipolar. Pero Japón tomó este estudio y lo adaptó para enfermedad de Alzheimer. La batería cuenta con 10 instrumentos, 7 cognitivos, con evaluaciones de velocidad de proceso, atención y vigilancia, memoria del trabajo, memoria verbal, visual, bueno. Y se utilizó para evaluar pacientes con deterioro cognitivo leve y enfermedad de Alzheimer leve. Se demostró que los pacientes con enfermedad de Alzheimer tienen un deterioro significativo para razonamiento y resolución de problemas y también se vieron más afectados en la prueba de memoria y trabajo visual y verbal. Pero en atención y cognición social no hay diferencias importantes entre ambos. Otro estudio habla de las pruebas CERAD,
que es una batería de pruebas neuropsicológicas del Consorcio para el Establecimiento de Registro de enfermedad de Alzheimer, y se usa para evaluar y diagnosticar el déficit cognitivo asociado a enfermedad tipo Alzheimer. En el estudio se tomaron 3 poblaciones, una en la que había pacientes sanos, ancianos sanos, otra población eran pacientes con el deterioro cognitivo leve, con amnesia, y otros pacientes con enfermedad de Alzheimer leve. Los resultados fueron que había diferencias significativas en todas las pruebas, excepto en el dibujo de reloj y la praxis constructiva. En definitiva, como conclusión, esta prueba CERAD no debería ser utilizada como uso exclusivo para diagnosticar la enfermedad porque podría dar falsos negativos. Y es importante el diagnóstico temprano e intervención oportuna en esta enfermedad. Bueno, respecto a los factores genéticos, ¿no? Había muchos alelos, digamos, o factores, digamos, genéticos que interfieren en esta enfermedad, pero son muy específicas para las personas. Lo que sí encontramos una coincidencia con el alelo ApoE epsilon 4, es una variante del gen ApoE, la apolipoproteína E, que está relacionado con un mayor riesgo de desarrollar esta enfermedad de Alzheimer y otras afecciones neurológicas. Respecto a este alelo, hay varias variantes como el epsilon 2, 3 y 4, y donde cada persona va a heredar 2 alelos de este gen, uno de cada padre, por lo que puede tener combinaciones epsilon 3, 3, que es la más común y es la causante justamente de esta enfermedad. Se ha visto también relaciones con el metabolismo de lípidos, entonces puede disponer también como un riesgo cardiovascular. Respecto a los factores modificables como la dieta, los controles médicos, los fármacos, la actividad física, relaciones, sueño, el manejo del estrés, los hábitos tóxicos, la dieta está asociada al déficit de vitamina B12 con un perfil lipídico elevado. Habría que hacer lo que sería una modificación en la dieta y educación nutricional. Controles médicos periódicos, interconsulta, por ejemplo, con distintas especialidades como psicología, psiquiatría, neurología. Indagar también los fármacos que consume dada por la edad, podría ser anticolinérgico, analgésicos, somníferos, y los ansiolíticos, que son los que más producen estas enfermedades. Recomendar actividad física, 300 minutos a la semana. Promover lo que son las relaciones interpersonales, juntadas con amigos, familiares, grupos de pares también. Sueño de 6 a 8 horas diarios. Trata de manejar un rato, manejar el estrés, porque un nivel elevado trae también sus consecuencias, y indagar los hábitos tóxicos, como el tabaquismo, alcoholismo y antecedentes de drogas ilegales, no solo las actuales o en los últimos años, sino, digamos, en su juventud. Los no modificables, edad, a partir de los 65 años supone un riesgo elevado de padecer una enfermedad neurodegenerativa. Sexo, no hay mucha variedad, pero predominantemente en sexo femenino. Los antecedentes personales patológicos como hipotiroidismo, diabetes, hipertensión arterial, antecedentes de enfermedades patológicas isquémicas, ACV, traumatismo, cirugías, pérdida de conocimiento en alguna etapa de la vida. Antecedentes, familiares genéticos, y la disposición respecto a la raza, no hay una que diga con más frecuencia, pero sí las que menos frecuencia tienen son como los asiáticos, todo el este asiático. Después, no encontramos, digamos, estudios que afirmen que mantener una lectura sostenida ayuda a prevenir la enfermedad neurodegenerativa, pero se podría considerar un hábito al cual promover, así como otras actividades estimulantes como aprender idiomas, sopa de letras, practicar escritura, etc. Digamos, a modo de conclusión, patogenia es muy amplia de las enfermedades neurodegenerativas, desde alteraciones iniciales en la patología molecular y celular, hasta la neurodegeneración y finalmente el deterioro clínico suficiente para causar demencia. No se entiende perfectamente, digamos, qué factor específico desplazan la curva para promover o inhibir el desarrollo de la demencia. Como resultado, inicialmente abordamos nuestro estudio de una manera relativamente, digamos, imparcial. No digamos, en este estudio tiene más que el otro, sino que arrojamos, digamos, una red amplia de posibles factores predictivos, o sea, carísimo todo, pero buscamos, digamos, arrancar, digamos, lo que serían los más económicos, como los biomarcadores.
y que sea, digamos, a través de nuestro enfoque como un aprendizaje automático, perdón. Descubrimos las mediciones de neuropatología en las enfermedades neurodegenerativas como el beta-amiloide, el tau, el líquido cefalorraquídeo y la deposición de amiloide cerebral en las PET, en los estudios de neuroimagen. La importancia, digamos, de los biomarcadores para predecir la progresión se ha estudiado, digamos, en un pasado, pero el enfoque que nos adoptamos nos permitió verificar varios predictores, incluidos los biomarcadores, y se excluyeron algunos, como el rendimiento cognitivo, la resiliencia cognitiva y la expresión de algunos genes, podría abordar como un deterioro cognitivo medio raro. También tiene una implicancia todo esto ética. Hay que considerar que la población ahora envejece mucho, digamos, tenemos una población más envejecida, viven más años, y tenemos como una implicancia ética que algunos resultados deberían pertenecer al médico. Ok. De forma exclusiva y no para difusión, y también hay que contar, digamos, con el daño emocional, psicológico que podría causarle al paciente conocer que va a padecer alguna enfermedad neurodegenerativa en el futuro. Estaría bueno aplicar esta inteligencia artificial de forma general a nivel poblacional. Por ejemplo, el paciente que busca conocer cómo será su futuro, digamos, cognitivo, no creo que le impacte tanto como cuando esto se pueda imponer de forma general a la persona que sí le toque. Ahí estaría. Sí, una cosita más para agregar que, bueno, también, como decía Fabri, está lejos de poder pensárselo como un screening dado el alto costo que tendría realizar toda esta batería de estudios. Pero bueno, al menos con futuras investigaciones aplicado a estos factores más económicos y el uso de la inteligencia artificial, poder ir viendo qué tan certero es y qué tanto nos permite a nosotros aplicar después lo que sería lo más caro para profundizar aún más en ese paciente y poder ampliar mucho más el tiempo de pronóstico. Sí, justamente uno de los tamizajes serían los factores ya antecedentes heredofamiliares, obviamente, y un primer screening, un primer estudio basal de biomarcadores en sangre por ahí, antes de ir directamente a lo que serían los estudios por imágenes o todo lo que es más costoso. Incluso existen bases de datos que son exclusivamente de ese tipo de factores, que no se hace ningún estudio invasivo en el paciente, sino que mediante anamnesis se identifican factores de riesgo, como todos los que mencionó Fabricio, y ese modelo sí utiliza solamente eso y te dice qué tanto riesgo tiene esa persona con sus factores de poder desarrollar la enfermedad de Alzheimer. No, acá en Córdoba no. Sí, no me acuerdo de dónde era, creo que Buenos Aires, pero hay una clínica, digamos, como que especializada en Alzheimer. También otra cosa. Claro, es que esto había mucha información. Lo que es todo ya en el estadio clínico y prevenirlo, pero cuando ya es en estadio avanzado o cuando ya hay deterioro cognitivo leve. Claro, hay clínicas de rehabilitación